importante, les recuerdo que puede ponerse en contacto con nosotros mediante nuestras redes sociales, así como mediante el WhatsApp 6621 21 11 36. Y el día de ayer se llevó a cabo la comparecencia de Alfonso Durazo en San Lázaro. Erika Flores, periodista de La Silla Rota, estuvo ahí y trae toda la información al respecto sobre qué es lo que sucedió, cuáles fueron los cuestionamientos, así como los detalles. Erika, muy buenos días, te saludo. ¿Qué tal, Priscila? Buenos días, aquí desde la Ciudad de México para comentarles qué fue lo que sucedió ayer en la comparecencia, como bien mencionabas, del secretario de Seguridad Ciudadana, Alfonso Durazo. Básicamente, para que nos pudiéramos dar una idea de cómo estuvo esta comparecencia, duró básicamente un promedio de 6 horas, en el que fue cuestionado severamente por la bancada panista, obviamente en una estrategia mediática del PAN por querer destacar y cuestionar en qué condiciones se había llevado la estrategia de seguridad, en este caso en el operativo de Culiacán. Como ustedes saben, aunque esta reunión que él tenía, en este caso Durazo, con los diputados era sobre la primera glosa del informe de gobierno, el 80% de la comparecencia se enfocó únicamente en la estrategia de Culiacán. Sin embargo, es importante mencionar que Durazo también estuvo repitiendo los mensajes del presidente López Obrador en el sentido de defenderse, al decir que el operativo de Culiacán había sido una estrategia humanista en el que se había privilegiado la seguridad de la gente por encima de la detención en este caso, de Ovidio Guzmán, el hijo de Chapo Guzmán. Él en algún momento se mostró con mucho temple. Él mencionaba en algún momento de la comparecencia que el temple era una característica y una virtud, en este caso del Gabinete de Seguridad. Sinceramente, a pesar de que la bancada panista tomó durante 3 veces la tribuna, que es lo que aquí se conoce en la Ciudad de México, que es que los diputados dejan sus curules, se suben a la tribuna y empiezan ahí a protestar con pancartas, mantas o lo que llevaran. Durazo se mostró con mucha seguridad, en ningún momento se salió de sus casillas, no se, digamos, por decirlo coloquialmente, no se enganchó en ningún momento con la bancada panista en sentirse inseguro, en cortar la comparecencia, levantarse y retirarse. Al contrario, él se mantuvo en su lugar. Lo único que hacía pues de alguna manera para mostrar como esta parte segura era, no volteaba a verlos, únicamente apuntaba y apuntaba y apuntaba en el iPad que él tenía preparado en ese momento. En este caso, la primera de las 3 tomas de tribuna del PAN, ellos subieron con una manta en la que se podía leer seguridad sin pretextos. Y el diputado panista Jorge Espadas esencialmente le cuestionó que la estrategia de Culiacán había sido un gobierno fallido y que en este caso los panistas no querían gente improvisada en el gabinete de seguridad. En defensa de Durazo, como él no contestó nada, porque en la glosa hay momentos en los que se les da un tiempo a cada quien para preguntar y responder, a fin de que no se convierta eso en una romería, sino que haya un orden en el sentido de las declaraciones. Los morenistas salieron en defensa de Durazo porque ellos sí podían gritar y empezaron a gritarle a la bancada que cuál era la crítica que hacían a Durazo por el operativo de Culiacán después de todo el derramamiento de sangre que hubo en el sexenio calderonista, que es uno de los argumentos más fuertes de Morena contra el PAN. Entonces empezaron a gritarles desde la bancada, así a grito pelado, como se dice coloquialmente, empezaron a gritar a los panistas que en realidad ellos eran unos asesinos, y los panistas les volvieron a revirar a los morenistas con estos gritos también de asesinos, en franca referencia a los 13 muertos del operativo de Culiacán. En realidad de nada sirvieron los llamados de la presidenta de la mesa directiva, la panista Laura Rojas. Este enfrentamiento verbal entre las bancadas duró 10 minutos, Durazo se mantuvo al margen, y bueno, él solamente en algún momento, a pesar de que los panistas y después la bancada perredista le pidieron expresamente su renuncia y le gritaron en su cara que el cargo le quedaba grande, la realidad es que Durazo afirmó que no va a renunciar, que el operativo no era una estrategia fallida. Incluso hay un detalle importante, porque él en algún momento menciona que las armas que se vieron en Culiacán eran armas obviamente que habían entrado a México por un contrabando del país, y que la característica que estas tenían es que eran armas fabricadas para el uso exclusivo del ejército norteamericano, y que el gobierno, en este caso federal, ya estaba negociando con el gobierno norteamericano para que este flujo de armas se detuviera, y que iban a sellar específicamente puertos marítimos aéreos, además de la frontera norte, pero que también iban a sellar la frontera sur.
aseguró de nuevo que no iba en ningún momento a renunciar. Los panistas posteriormente, como una hora después, volvieron a tomar la tribuna. Obviamente se volvió a perder el control de la sesión y en algún momento Durazo, ya marcando como un límite, les pide que por favor lo respeten. Le llama a la bancada panista a trabajar en un espacio de neutralidad política como lo hicieron en la Guardia Nacional y reiteró ya definitivamente, les dijo a los panistas en su cara que en ningún momento la inseguridad se iba a resolver con garrotazos, que ellos no iban a repetir el modelo fracasado por parte de los panistas, que ya se había dado cuenta pues, que este procedimiento no sirvió en el sexenio calderonista, y a preguntas expresas sobre el operativo de Ovidio Guzmán dijo que esta información en ningún momento se había filtrado, que tampoco había habido una negociación política en el sentido de liberar al hijo del Chapo Guzmán, y que además dio a conocer un dato importante en el sentido de que Ovidio Guzmán en ningún momento había tenido una orden de aprehensión, sino que solamente contaban ellos en ese momento con una orden de extradición. Esto llamó mucho la atención en el resto de las bancadas porque consideraban pues que en algún momento sí había diferentes órdenes de detención contra Ovidio Guzmán. En este caso Durazo menciona que no es así, que ellos no contaban con ninguna orden hasta donde tenían el tema investigado, pero que se estaba haciendo una investigación al respecto dentro del Gabinete de Seguridad para tomar las decisiones que se requirieran y descargar las responsabilidades que fueran necesarias para que el presidente tomara la decisión que considerara más importante. Es importante mencionar, Priscila, que a final de cuentas, Durazo no es la única comparecencia que va a tener. La próxima semana, específicamente el martes, él va a tener otra comparecencia para hablar del mismo tema, pero en este caso ya no va a ser con los diputados federales, sino en este caso con el Senado. Y terminar únicamente por decir que si bien este tipo de comparecencias se consideraron inéditas porque él llegó acompañado del secretario de la Defensa, del secretario de la Marina, del consejero jurídico de la Presidencia y además del general que está a cargo del sistema de seguridad, en este caso, como se le ha manejado aquí, el general Aldomaro Guzmán. Es importante mencionar que los diputados, independientemente de los enfrentamientos con Durazo, consideraron que era una situación inédita que él llegara acompañado por el resto del gabinete de seguridad. En pocas palabras, el PAN salió mediáticamente bien parado de esta comparecencia por las 3 protestas que hicieron. Sin embargo, entre los reporteros que estábamos cubriendo el evento, pues consideramos que en opinión personal ya era como que un exceso de los panistas el estar tomando la tribuna, el estar gritando y el estar exigiendo una renuncia cuando en algún momento incluso Durazo les reitera pues que de qué se sentían orgullosos ellos en ese sentido, considerando la experiencia que habíamos tenido en el sexenio calderonista. Priscila. Erika, me llama la atención que la comparecencia haya durado 6 horas. Así es. ¿Existió algún legislador que fuera aún más contundente que los otros, que fuera más insistente, que llamara la atención por mostrarse quizás o enviado, respaldado por alguien únicamente para ser incisivo con Durazo? No, mira, es importante este detalle que mencionas. En promedio, las comparecencias de funcionarios federales, no solamente en esta administración, sino en las anteriores, desde Calderón, Peña Nieto, duran en promedio más o menos 4 horas. Vienen empezando a las 12 del día, a las 4 de la tarde terminan. Esta prácticamente terminó poco antes de las 6 de la tarde. No hay como tal un diputado que haya destacado, pues es importante mencionar que la mayor parte de los personajes políticos más destacados que conocemos en los últimos 3 sexenios no se encuentran en este momento en la Cámara de Diputados, es decir, los personajes más relevantes tanto del PRI como del PAN como de Morena, por decirlo de alguna manera, o experredistas, se encuentran específicamente en el Senado de la República. La mayoría de los diputados que se encuentran, como son 500, obviamente pues son muchos diputados que son primerizos, valga la expresión, aunque o novatos, como también se les maneja un poco en la fuente, no son diputados que llegaron al cargo, pero que es su primera vez en un cargo de elección popular, o en este caso por asignación plurinominal, como el público sabe, pues el partido hay una parte que determina cuáles son los diputados que van a llegar sin haber tenido que pasar, en este caso, por una urna electoral.
Considerando que son muy pocos los diputados de renombre, por llamarlo de alguna manera, que hay en esta legislatura, la mayoría eran diputados pues que son primerizos. Y nosotros como reporteros ahí en La Fuente consideramos que en este afán independientemente de que tuvieran o no la razón de cuestionar a Durazo, como ha sido cuestionado el gobierno federal y sobre la transparencia que nosotros como público y como mexicanos exigimos sobre el operativo en Culiacán, nosotros como periodistas consideramos que muchos de estos diputados del PAN que subieron, muchos de ellos que era su primera vez en tribuna o que no han tenido asuntos destacados dentro de la prensa, que consideramos que no solamente era una cuestión mediática, sino también opinión personal de manera muy protagónica. ¿Por qué? Porque cuando llegas a la tribuna, pues obviamente lo que tienes es un diálogo porque tienes un micrófono, pero ellos empezaban a gritar, empezaban a manotear y de pronto pareciera como que era una parodia de las anteriores tomas de tribuna del PRD que conocimos en sexenios anteriores. Nosotros tuvimos oportunidad incluso de hablar con Pablo Gómez, que es uno de los periodistas más exterredistas, en este caso hoy morenista, de los más destacados que existían en esta bancada, y le preguntamos pues qué opinaba de las protestas panistas. Él obviamente se ríe y dice, bueno, es que a mí más bien me parece un performance, porque pues ni siquiera toman la tribuna como debe de ser, ¿no? A ese nivel me refiero de que incluso hay un momento en el que Durazo les pide a los panistas, cuando les pide respeto, les dice, bueno, pues ya dejen de estar gritando y pues, más bien platiquemos y hablemos, ¿no? No hay como tal en respuesta concreta un personaje panista que haya tomado la tribuna una y otra vez. Lo que sí te podemos destacar, hablando de otras bancadas, es que en este caso el gabinete de seguridad que se sentó debajo de la tribuna estuvo flanqueado por Mario Delgado, el coordinador de los morenistas, pero también un dato importante es que estuvo flanqueado por el coordinador del PRI, en este caso el diputado René Juárez, que como todos sabemos, pues es un personaje destacado dentro del PRI por haber sido el expresidente del partido y en algún momento haber sido gobernador en Guerrero. Priscila. Excelente, muchas gracias, Erika. Seguiremos pendientes a ver qué ocurre. El próximo lunes habrá otra comparecencia de Durazo, ¿no es así? No, es el martes 5, él comparece, en este caso en el Senado de la República. Entendemos que no va a ser ante el Pleno Legislativo, sino únicamente ante las comisiones de seguridad. Se le llamó específicamente también para hablar en este caso de cómo se le ha llamado comúnmente el culiacanazo, ¿no? Sin embargo, es muy probable que ahí se dé el debate de otro nivel, sin tomas de tribuna, sin gritos, sin sombrerazos, porque ahí sí hay personajes más relevantes, más viejos dentro de la carrera política del PAN, del PRI, de Morena. Tenemos, por ejemplo, que está el exgobernador Osorio Chong y también como el secretario de Gobernación, está Claudia Ruiz Massieu, está Beatriz Paredes, o sea que son como la bancada fuerte del PRI. En este caso, por parte del PAN, está pues personajes destacados, Josefina Vázquez Mota, está también Gustavo Madero. No sabemos en este momento con precisión, todavía no puedo darte en este momento los personajes que conforman tanto del PRI como del PAN la Comisión de Justicia, que es donde tenemos entendido que él va a comparecer. Es una reunión y probablemente igual de larga en un lugar más pequeño. Calculamos que él va a hablar únicamente con un promedio de 20 senadores. Sin embargo, creemos que este debate va a estar mucho más nutrido porque muchos de los senadores han sido ya exfuncionarios públicos. Entonces creemos que el debate se va a dar a otro nivel, considerando pues que ya todos pasaron de alguna manera por lo que es un gabinete tanto del PRI como del PAN. Y bueno, ahí va a estar específicamente también Ricardo Monreal, ¿no? Que es muy probable que esté acompañando ahí al secretario Durazo, pues como una forma de darle el respaldo y flanquearlo como una protección por parte del gobierno federal, Priscila. Muchas gracias, Erika. Habrá que estar pendientes. Erika Flores de La Silla Rota, gracias por tu colaboración. Buenos días y estaremos al pendiente de la información. Saludos allá. Sale. Ya son las 7 de la mañana.